La semana pasada habíamos iniciado un tema acerca de la crianza. Vamos a ver un punto ahora, no vamos a tomar mucho tiempo, que nos quedó pendiente la semana pasada. Y bueno, veníamos hablando acerca de que dentro de la crianza que tenemos que tener con nuestros hijos implicaba varias cosas. Una era la presencia masiva, abundante y transformadora de nosotros como padres que teníamos que tener en la crianza. No podemos estar diciendo que educábamos a nuestros hijos, que criábamos a nuestros hijos si no estábamos ahí presentes en el día, ¿sí? Hablábamos también que tanto la calidad como la cantidad de tiempo es importante con mis hijos. Decíamos que hay veces que hay familias que dicen que para ellos es importante la calidad y otros decían que la cantidad de tiempo era lo importante, pero llegamos a una conclusión que tanto una como otra es importante en la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Y dentro de esa crianza nosotros como padres, ¿sí? Una responsabilidad que teníamos nosotros es la dirección emocional, moral y espiritual que teníamos que darle a nuestros hijos. Sobre todo, podemos decir que la moral y la espiritual son las de mayor peso, ¿verdad? Hablábamos también, por último, sobre la impertinencia paternal, que hablaba a veces de que nosotros no damos una corrección correcta, ¿sí? Éramos un poco irracionales en nuestra medida, ¿sí? Al dar la corrección. De repente dábamos nuestra corrección siendo iracundos, ¿sí? Estando molestos, y a veces considerábamos o elevábamos la falta de nuestros hijos a nivel de pecado, ¿sí? Por otro lado, hablábamos también de ser coherentes en lo que nosotros decimos y hacemos. No podemos decirle a nuestros hijos, deja el celular, ya no pases tiempo en el celular, cuando tú, como padre, estás pasando mucho tiempo en el celular. Entonces, no podemos dar ese tipo de crianza. Y bueno, esta vez vamos a ver la última partecita que era del versículo en Efesios 6:4. Vayan conmigo a Efesios 6:4. Y dice así: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nos vamos a enfocar en la palabra sino críenlos, ¿sí? En esa parte vamos a ver ahora. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que nos das aquí de poder bendecir, de reconocerte como nuestro Salvador, de haber tú nacido, Señor, y venido, Señor, a este mundo, Señor, a darnos salvación y haber pagado, Señor, la deuda, Padre. Glorificamos, Señor, tu nombre y bendecimos, Señor, este tiempo, Padre. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón y que podamos ir enseñados, Señor, en tu palabra, Señor, esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, esta parte he considerado nombrarla o decirle que es el preparar el terreno, ¿sí? Esto advierte que tenemos que tener acciones, ¿sí?, que no provoquen la ira o dispongan a nuestros hijos, ¿sí?, a nuestra obediencia. Debemos de tener cuidado con esto, ¿sí? Y como tercer componente de esta enseñanza es devoción. Esa sería la palabra que vamos a estar viendo esta mañana. Devoción. En esta parte del versículo y de la parte que hemos visto, Pablo nos ha dicho en no provocar ira a nuestros hijos, ¿sí? Que sería la parte del versículo del mandato negativo, lo que no tengo que hacer con mis hijos, ¿sí?
Y habíamos visto la parte de ustedes, padre, no provoquéis a ira a sus hijos. Es la parte que pudiéramos decir que es la parte negativa y que no tengo que hacer durante mi crianza con los niños, ¿sí? Dice que trata de que tus hijos no se airen contra ti de una manera justa. Porque el hijo se puede enojar, se puede airar contigo de una manera justa cuando tú no estás llevando una crianza correcta, ¿sí? Que no se enojen contra ti, ¿sí? Que sea su pecado, ¿sí? El que los haga enojarse, no algo que tú injustamente hiciste, ¿sí? Al disciplinarlos, al guiarlos, al dirigirlos, ¿sí? Esta mañana vamos a ver la parte positiva, ¿sí? Lo que debemos de hacer. Dice, críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y nos vamos a enfocar, les decía yo, en la parte de críenlos, ¿sí? Esta palabra está muy cargada, podemos decir, pues una palabra tan sencilla como críenlos, pero tiene un gran significado, ¿sí? Tiene implicaciones para ti y para mí como padres, ¿sí? Si nosotros nos vamos al original de esta palabra, críenlos, me denota nutrir, proveer, suplir todo lo que mi hijo necesita en su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Para nosotros poderlo llevar a una correcta madurez. Si se fijan, Pablo está diciendo, no provoquen a ira a sus hijos. Inmediatamente dice, sino críenlos, ¿sí? No es un alto y es un corte ahí en la frase, en el versículo, ¿sí? Tiene un fuerte contraste con lo que decía Pablo que no hagamos. Si nosotros teníamos una crianza que provocaba a ira, ¿sí? A disgusto, a enojo a nuestros hijos, aquí viene la otra parte donde nosotros debemos de estimularlos de una manera correcta a la obediencia, ¿sí? De una forma basada en la palabra del Señor. La labor que ordena aquí Pablo está totalmente alejada, ¿sí? De lo que produce o incita la ira a nuestros hijos. Está enfocada en poder dar ese estímulo, ese empuje a que nuestros hijos puedan obedecernos, ¿sí? Necesitamos liderarlos hacia la obediencia. Que Él pueda ver y denotar en nosotros ese estímulo y ese esfuerzo que nosotros hacemos en criarlos, exhortándolos a hacer el bien. Entonces la labor de poder criar a nuestros hijos, ¿sí? Debe ser una invitación a la obediencia, ¿sí? A que ellos puedan tomar los preceptos del Señor y hacerlos suyos, ¿sí? Que los puedan colgar en su cuello y que tarde que temprano ellos puedan obedecer esos preceptos. En esta parte del pasaje denominado como crianza, podemos denotarlo como devoción, ¿sí? Dice que devoción implica un sentido profundo de respeto y admiración, inspirado por la dignidad. Imaginémonos un papá inspirado por la dignidad de su hijo. Va a hacer las cosas lo mejor posible delante de él, ¿sí? Con respeto, ¿sí? Con autoridad también. Podemos decir que nuestros hijos son las almas que Dios ha puesto, ¿sí? A nuestro cuidado, ¿sí? Almas que han sido creadas a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Padres inspirados por la dignidad de este ser que ha sido puesto bajo nuestro cuidado, ¿sí? Es a lo que se refiere la devoción. Y hay tres personas
que pudieron traducir esta palabra de distintas formas. Juan Calvino fue uno de ellos y tradujo esta palabra, críenlos, como sean amables y atesorados con los hijos. Hubo un pastor por ahí, pastor inglés, llamado John Stott, algo así. Tradujo esta palabra de críenlo, lidien gentilmente con los hijos. Y hubo un pastor un poquito más, a lo mejor más cercano a nuestra época, que a lo mejor han escuchado algunas predicaciones de él. Se llama Arcis Sproul, ¿sí? Y creo que esa es la palabra a veces que tiene un poquito mayor de significado y que podemos entenderla. Y dice, críenlos, para él significa ayúdalos a florecer. Se oye bonito, ¿eh? Ayúdalos a florecer. Y se acuerdan que el domingo pasado hablábamos muy análogamente de lo que era la crianza con lo que hacía un agricultor, ¿sí? El agricultor no echaba a perder el terreno para sembrar la semilla, por el contrario, hablaba de que preparaba el terreno, ¿sí? Lo abonaba, lo araba, le sacaba basura, piedras, etcétera, etcétera, para entonces sembrar la semilla y que pudiera dar fruto a su tiempo. Ahora, esa semilla la cuidaba, ¿sí? La abonaba, la nutría, ¿sí? Y es así como nosotros tenemos que tener esa crianza con nuestros hijos. Nosotros necesitamos ayudarlos a florecer. ¿Cómo? Nutriéndoles, dándoles herramientas para que puedan llegar a una madurez correcta delante del Señor. Esta palabra de criar conlleva una dedicación, un esmero y entrega, ¿sí?, a la crianza, a la dedicación con nuestros hijos, ¿sí? No debe de haber ningún desdén, ¿sí?, o flojera para poder criar a nuestros hijos. Y no tomarlo de esta forma. Dice, es como que se cría porque hay que hacerlo y no porque quiero hacerlo. Hay papás que están obligados, cierta forma, a criar. Y no porque quieren, ¿sí? Porque pues ya tienen hijos y tienen que guiarlos, tienen que dirigirlos. Pero nuestro enfoque y nuestro chip debe de ser porque yo quiero criar a mis hijos. Y ha pasado, ¿sí?, que esa crianza se ha dejado muchas veces en la mano de las madres. Y los padres tienen un concepto evasivo, quieren evadir esa responsabilidad de criar a sus hijos, ¿sí? No quieren entrar en una etapa de conflicto, de dificultad, de dolor. Entonces evaden esa parte de su responsabilidad como padres, ¿sí?, que conlleva un trabajo día a día con los hijos, ¿sí? Sé que es complicado el criar, no tenemos un librito, no tenemos algo, pero es necesario, ¿sí? Requiere mucho de cada uno de nosotros. Hay padres, por otro lado, que se muestran simplemente egoístas y en su egoísmo no les interesa lo de sus hijos, ¿sí? Tienen más peso o le dan más peso a sus caprichos, a sus deseos, a sus deleites que a sus hijos, ¿sí? Hoy mismo hablábamos con nuestra hija Daniela, Jimena, ayer, y tenía dos, 3 días que empezaba con una tos y empezaba tos. Hija, dale medicamento. Hija, llévalo al médico. ¿Sí? Hoy se quedaron por nosotros a dormir y en la mañana, bueno, en la noche Rocío les preparó una fórmula de cebolla y de no sé qué y no sé cuánto para la tos. Le dio y Daniela no había traído ropa para poder venir. Entonces le hablamos y lo trajo y le dijimos, no le has dado el medicamento.
Y de repente ella de repente le gusta que las uñitas y que esto y que el otro. Y hay veces que así estamos como padres. A veces le damos más prioridad a otras cosas que confieren con nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros hobbies, ¿sí? Nuestro trabajo, ¿sí? Y a veces dejamos a un lado o en segundo término a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos preparar el terreno de nuestros hijos si no pasamos ese tiempo, ¿sí?, con ellos? Otros padres son ignorantes en la importancia de la labor de criar y sencillamente no saben que somos guardianes de las almas de nuestros hijos. ¿Y qué? Se los van y se los dejan a los abuelos. No es responsabilidad de los abuelos criar. Ya los abuelos tuvieron su responsabilidad de criar los hijos, ¿sí? No es posible que los abuelos, a nosotros tener ignorancia, ir y dejárselos a ellos, ¿sí? Aquí el rol del padre, el masculino del hogar, ¿sí?, tiene mucho peso. Y realmente no podemos determinar históricamente el momento en cual el padre tuvo esa desconexión de la crianza de los hijos y dejó esa enseñanza, esa dirección en la mamá, ¿sí? Y obviamente pues esto no es bíblico, ¿sí? En ocasiones vemos que Dios habla a los padres a criar a los hijos. Vemos como Dios da instrucciones a papá y a mamá, ¿sí? Y es triste poder ver cómo los padres se entienden por un concepto únicamente, por un área. ¿Saben cuál? Lo económico. Hay muchos papás que ellos dicen, yo te llevo el chivo, ¿sí?, yo te cumplo en lo económico y yo ya cumplí. Esa es mi responsabilidad, ¿sí? Dentro de esa dinámica familiar, ¿sí?, él no se hace responsable de las otras cuestiones que tienen que ver con la crianza y la disciplina de nuestros hijos, ¿sí? Ellos dicen, mira, yo ya te cumplí, nunca te faltó nada. Siempre estuve ahí cubriendo necesidades económicas y yo cumplí, ¿sí? Y la madre se entiende por toda la demás cuestión de la crianza, ¿sí? Y hay incluso mamás que entienden y hasta justifican al padre. Pues sí, él cumplió en lo económico, ¿sí? No ha faltado nada, siempre ha estado ahí puntual el dinero, ¿verdad? Pero eso es lo mínimo que el papá tiene que dar. Yo creo que sería el colmo que aún en eso el papá fallara. Y aún lo vemos, ¿sí?, en el día a día, que el papá se desentiende aún en lo económico, que es lo mínimo que él tiene que contribuir con la familia, con la crianza. Eso económico podríamos decir que es la puerta a la entrada a la paternidad. Pero no le dan importancia, ¿sí?, a la mayor peso, a lo que es significativo en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Podemos ver muchos ejemplos allá afuera, como hay hijos, ¿sí?, que exigen o reclaman a su padre el haber estado ahí. Que sí, a lo mejor les dio vestido, les dio escuela, les dio calzado, estuvo ahí en la comida, pero lo más importante de pasar tiempo, ¿sí?, de estar ahí en los momentos difíciles, en la dirección espiritual, en la dirección moral, no estuvo el padre, ¿sí? Es indispensable, ¿sí?, para un sano desarrollo, un sano crecimiento, una sana madurez, que el padre esté ahí presente en todos esos momentos, emocional, espiritual, en el liderazgo, en la presencia, en el apoyo, ¿sí?, moral, en la aprobación.
Hay poquitos papás aquí, pero yo quiero hacer ese llamado a poner atención, ¿sí?, en cuanto al lugar que nos corresponde en la crianza de nuestros hijos. No son las mamás, ¿sí?, las responsables de poder hablar con nuestros hijos, corregir a nuestros hijos, ¿sí? No caigamos en lo que cayó Elí. ¿Se acuerdan? Yo les mencionaba el ejemplo de Elí la semana pasada. No, Dios no castigó o no se dirigió en primera instancia con la mamá. Él se dirigió con Elí y él le dijo: no has hecho bien, tu trabajo como padre no lo has hecho correctamente. Has dejado que tus hijos, ¿sí?, vayan en una dirección incorrecta y no los corregiste. No le habló a la mamá: papás, haz tu trabajo correcto delante de ella. Ellas, como mujeres, son corresponsables junto con nosotros, ¿sí? Pero yo como padre no me puedo desconectar, no me puedo olvidar, no puedo ignorar mi trabajo que tengo con cada uno de mis hijos. Tengo que estar presente, también como lo está la mamá. Y de aquí algunos puntos, y con eso vamos a ir terminando. Haz este análisis. Dice, de 1 al 10, padre, ¿qué tan dedicado eres tú a la crianza de tus hijos? Ahora, no te evalúes tú, porque a lo mejor tú vas a decir: no, yo en el 10, 11 ando. No, deja que alguien te evalúe, ¿sí?, que otro te evalúe. Así como de la misma manera como de repente nosotros le ponemos empeño a nuestra profesión, a nuestro trabajo, ¿sí?, a nuestro deporte, a algún hobby, en la entrega, dedicación, esmero, ¿sí?, proponte crecer en la crianza de tus hijos. Proponte darse ese extra, esa milla más en la crianza de tus hijos. Hoy en día podemos escuchar muy poca gente, ¿sí?, que diga, espérenme, se me voy un poquito esto. Que diga: yo quiero crecer como papá o como mamá. Yo quiero ser mejor papá, mejor mamá. ¿Qué escuchamos allá afuera? Yo quiero ser mejor profesionista. Yo quiero ser el mejor en mi trabajo. Yo quiero ser mejor en esto, en lo otro, en esto. Pero pocas veces podemos escuchar esto. Yo quiero ser mejor papá. Yo quiero ser mejor mamá. La gente como que sencillamente opera con lo que tiene, pero no está dispuesta a tener un crecimiento como papá y mamá. Creo que este nuevo año deberíamos de proponernos en crecer, en ser mejores papás, ¿sí? Incluso a lo mejor pudiera ser necesario pedirles perdón, porque a lo mejor nuestra labor como padres no la hemos hecho correctamente y hemos herido a nuestros hijos, hemos dañado a nuestros hijos en alguna área, hemos tenido un desdén paterno, una flojera, ¿sí?, en criar a nuestros hijos. Resumiendo, los 3 componentes que yo quería que ustedes pudieran conocer en estas 2 primeras etapas o partes es la presencia que como padres tenemos que tener en la crianza, una presencia abundante, significativa, ¿sí?, una copiosa en la vida de nuestros hijos, una presencia copiosa, ¿sí?, que estemos ahí pegados, viendo qué es y qué tiene mi hijo al crecer. Otro, preparar el corazón de nuestros hijos de tal manera que ellos no se irriten contra nosotros y no se indispongan a nuestro liderazgo y nuestra autoridad. Recuerda, Dios te ha dado una autoridad, pero
esa autoridad no es para poderla ser autoritarismo con nuestros hijos. Debe ser balanceada esa autoridad, ese liderazgo, ¿sí?, con nuestros hijos. Y por último, la devoción al criarlos, que me habla de la entrega de corazón. Sí, ahí está. A esa gran labor. Sí, bueno, sí. Bueno, sí, 2, 1. Sí, ahí está. Les decía la última, devoción al criarlos, que es la entrega de corazón a esta labor digna de ser hecha. Una labor noble de poder ser hecha. Dios quiere que podamos ir por ese caminito. Y quitarnos de nuestra mente que muchas veces la iglesia en ocasiones es la que está dedicada a la crianza. ¿Sí? Recordemos que la iglesia está formada por familias. La sociedad está formada por familias. Las familias son la célula de la sociedad. ¿Sí? Son esos pequeños componentes de esa sociedad. Por lo tanto, la fortaleza familiar, ¿sí?, explica la fortaleza de una iglesia. Si nosotros como familia no estamos siendo fortalecidos, ¿sí?, nuestra iglesia jamás va a estar fortalecida. ¿Sí? Por ende, nuestra sociedad tampoco va a estar fortalecida. Quiera Dios que podamos comenzar por nuestras familias, cambiando esa crianza, ¿sí?, esa dirección que nosotros estamos dando con nuestros hijos, teniendo la importancia a nuestra labor como padres que debemos de hacer, y esa labor que Dios ha dejado en cada uno de nosotros como padres y como madres, sabiendo que son personitas que nosotros tarde que temprano delante del Señor vamos a rendir cuentas por cada uno de ellos. ¿Sí? Y no vas a llegar con el Señor ese día y es que a mí no me explicaron ser padre, es que yo pasé esto, es que mi marido no me ayudó, es que mi esposa no hacía esto. No vamos a tener pretextos ese día cuando el Señor nos diga qué hiciste con tus hijos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, te alabamos y te glorificamos este día, en esta hora, Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, por la abundancia que ella tiene y que podemos encontrar riqueza, ¿sí?, y conducirnos por senderos, Señor, por caminos de verdad y de alimento que trae a nuestro espíritu, Señor. Esta mañana, Señor, abre nuestros ojos a todos aquellos que somos padres, madre, padre, y que podemos tener influencia, ¿sí?, en cada una de las vidas de nuestros niños, de jóvenes, ¿sí?, de adolescentes, de tal manera que podamos, Señor, aquilatar, Señor, esa enorme responsabilidad y ese privilegio que tenemos al crear, Señor. Danos esa claridad, Padre, en esta labor que tenemos, Señor. Esa sabiduría, Padre, para poder actuar conforme lo necesiten, sí, nuestros hijos. Conforme a tu palabra, poder actuar delante de ellos, Señor. Saber que tenemos una labor para nutrir, para edificar, para alimentar y para dirigir todos aquellos que están bajo nuestro cuidado, Señor. Padre, yo sé que hay familias aquí, Señor, representadas, Señor. Permite que estos padres, estas madres, Señor, reciban, Señor, de tu palabra, Señor, la convicción para poder hacer lo bien, Señor, delante de ellos, Señor. Y no continuar haciendo el mal, Señor, sino poder corregir en tu voluntad. Contribuir, Señor, a la sanidad y dirección de nuestros hijos, Padre. Y si es necesario, Señor, poder pedir perdón, Señor, a ellos, Padre. Acercándoles, Señor, al Señor. Guiándoles, Señor, en el camino correcto, Señor. Llevándolos, Señor,
a tus pies, Padre, con un alimento correcto, Señor, con un alimento, Señor, que pueda darles guianza en lo moral y en lo espiritual, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, y te pedimos a ti que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Aún en nuestra ignorancia, Señor, aún en nuestra falta de conocimiento, Señor, guíanos, Señor, a poder guiar nuestros hijos, porque tarde que temprano tú nos vas a pedir cuentas de ellos. Y no queremos entregarte en números rojos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En esta mañana te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues solamente ya para la próxima semana nos queda, la próxima vez nos queda